Hola, ¿cómo están? En este video voy a hacer el unboxing de unos libros bastante especiales para mí. Creo que ustedes ya lo han visto en los otros videos de recomendaciones de libros. Y es pues la serie Big Fat Notebook. Ellos tienen diferentes materias, diferentes temas, pero pues vamos a hablar hoy de los libros de matemáticas. Entonces acompáñenme a hacer este unboxing bastante especial. Bueno, pues acá los tenemos. Bueno, ¿y por qué digo que son especiales estos libros? Son libros de apoyo, libros muy fáciles de entender, básicamente enfocados a lo que es el middle school, ¿no? O lo que llamamos en Latinoamérica como esos primeros años de bachillerato. Incluso para personas o adultos jóvenes o pues, adultos de cualquier edad que quieran repasar o retomar o incluso empezar desde cero sus estudios de matemáticas. Me parecen increíbles, muy didácticos, demasiado gráficos, muy fáciles de entender, aun cuando su idioma pues es el inglés. Sin embargo, pues esto no es impedimento para entenderlos perfectamente. Bueno, y ya propiamente pues para hablar de los libros que adquirí recientemente, estos complementan algunos que ya tenía. Estos libros vienen desde Estados Unidos directamente. Son libros muy famosos allí en este país. Si ustedes de pronto buscan en Amazon, se van a dar cuenta. Tienen pues bastantes ventas de estas unidades. Y desde ahí pues me empezaron a llamar la atención. Estuve haciendo pues como las investigaciones, revisando comentarios, reseñas, etcétera. Y pues por eso tomé la decisión de adquirirlos y ya completar lo que es la colección, si se puede llamar colección, de los libros de matemáticas. Yo ya tenía algunos, pero la novedad como tal en este video son los libros workbook, o pues su traducción, si se puede hacer traducción directa al español, sería como el libro de trabajo, ¿no? Como libro de ejercicios para complementar pues todos esos temas, esos conceptos que pues, revisamos en los libros principales. Bueno, entonces aquí ya les voy a mostrar el libro principal. De los que me faltaban era este. Everything you need to ace math in one big fat notebook. Este es como el libro más básico de toda la colección. Si tú quieres iniciar tus estudios en matemáticas, arrancas desde cero, no sabes nada, este es tu libro, básicamente. Lo puedes conseguir muy fácil, es económico, tiene como sus temporadas donde pues el precio sube o el precio baja, pero en general el precio es asequible. Para Latinoamérica pues realmente no es tan costoso adquirirlo. Entonces bueno, va a ser así como una breve presentación de lo que es el libro gráficamente. Estaré haciendo un video ya más en detalle mostrando todos los temas, comparándolos entre sí. Por el momento pues este es un video de unboxing, como vista preliminar, reacción, pues primeras reacciones a lo que nos enviaron. Entonces aquí están los temas. Ya después, como les digo, voy a hacer un video bastante detallado comparándolos. Y no solamente los libros base, sino también los libros de trabajo, los workbooks. Estaré haciendo también una revisión de ellos. Bueno, entonces les presento el primero. Este es el segundo, el que complementa el libro principal, Pre-Algebra and Algebra 1. Este es el workbook. Mira, para hacer todos los ejercicios, reforzar todos esos conceptos, esos nuevos temas que vamos aprendiendo. Venimos aquí a este workbook y afianzamos esos conocimientos. Este es el de Algebra 1
Este es el de Geometry, Geometría, también bastante interesante el libro base. Y ahora vamos a mirar este workbook. Yo creo que pues no baja el nivel de ese libro principal que ya hemos revisado, que revisamos en el video anterior. Mira, aquí están los temas. Básicamente son los mismos temas, solo que en estos workbooks tienes más ejercicios para poder practicar todo lo que quieras afianzar. Entonces aquí están. Bueno, por el momento, pues primeras impresiones, pues realmente son muy bonitos, libros muy bien hechos, ya lo he dicho, no me canso de decirlo. Me encanta esta serie de Big Fat Notebooks y en este caso los workbooks. Mi sugerencia es que si los puedes adquirir, realmente lo hagas. Realmente son precios asequibles comparado con libros de texto obviamente más grandes, claro, pero estos para empezar están perfectos, son bastante didácticos. Y este es el workbook del libro principal que ya les había mostrado de primeras, del más básico de los tres. Entonces la idea es que, bueno, primero entras a revisar los temas, no sabes nada, empiezas a entender lo que te dice el libro. Cuando ya tengas más o menos claro lo que te explica el libro, entonces pasas al workbook y empiezas a hacer los ejercicios. Y pues claramente son los mismos capítulos, los mismos temas, solo pues que los dos libros tienen enfoques diferentes. Uno es de teoría y los workbooks son de práctica. Mira, incluso son más grandes que los libros principales. Mira, aquí está la comparación de tamaño. Claramente son más grandes. Entonces, acá te dice lo que te decía al principio, para el middle school, ¿no? O principio de bachillerato para Latinoamérica. Bueno, entonces esta es la primera pareja y ya con estos nuevos workbooks que me llegaron puedo completar esos libros que ya tenía. ¿Recuerdan este libro que les mostré en los libros de álgebra para empezar desde cero? Si no has visto el video, puedes revisarlo donde hablo un poco más de este libro. Entonces, cuando estás trabajando este libro, puedes complementarlo con este workbook como tal para lo que es álgebra 1. Igualmente es más grande el workbook que el libro principal. Aquí lo puedes ver. Entonces aquí ya tengo mi complemento, mi pareja. Y ahora, desde mi punto de vista, el que más me gustó o el que más me ha gustado de los tres es este, el de geometría. Clarísimo, gráficamente es muy bien hecho, muy bonito, muy bien pensado. Este libro ya también hice una reseña en el video anterior de libros de geometría, de trigonometría y de geometría analítica también para empezar desde cero. Y pues ahora tengo mi complemento con el workbook, que también es más grande que el libro principal. Y mira, yo la verdad no creo que haya una serie de libros donde se entiendan mejor los conceptos que estos. Realmente son súper claros. Claro, para alguien que está empezando desde cero, son pues los más apropiados. Si tú ya tienes un conocimiento, si buscas profundizar, claro, ya quedan cortos en cuanto a lo que es teoría, demostraciones, etcétera. Pero para empezar, no hay mejor serie que esta, desde mi punto de vista. Y mira, ya aquí tengo mi pareja completa y ahora ya tenemos los tres temas, cada uno con su correspondiente workbook. Y ahora pues está completa la colección. Y bueno, gracias por ver este video. Estamos pendientes de algunas otras recomendaciones de libros. Por ahí ya estoy preparando alguno de física con libros que tengo, muy buenos también, por cierto.
Les agradezco por seguir el canal, por ver estos videos y pues no siendo más, espero que se encuentren muy bien y adiós.